Hola, hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a ver cómo un simple ovillo de estambre se puede transformar en los iconos más queridos de los videojuegos. Vamos a desmenuzar el plano exacto, un patrón súper detallado para darle vida a Mario, Luigi y Yoshi. Así que, ¡arranquemos! Miren nada más estas figuras. Es increíble pensar que todo esto comienza con una sola hebra de hilo, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo se logra? ¿Cuál es el secreto detrás de cada puntada para formar esas caras que todos conocemos? Bueno, pues justo de eso se trata este análisis, de revelar esos secretos. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender lo básico, las herramientas y el lenguaje del patrón. Después, nos metemos de lleno con Mario, pieza por pieza. Luego, veremos qué hace diferente a Luigi. Y para cerrar, la construcción de Yoshi, que, ya verán, tiene lo suyo. Muy bien, empecemos por el principio. Como en cualquier proyecto, para poder construir, primero hay que saber leer los planos. Esta parte es fundamental, porque aquí vamos a descifrar el código para poder hacer todo lo demás. Y es que sí, los patrones de crochet tienen su propio idioma. Es casi como un código secreto. Esta tabla que vemos aquí es básicamente nuestra piedra roseta. El mop, o medio punto, es el ladrillo fundamental. Pero la magia de verdad está en el aum y el dism, o sea, aumento y disminución. Con estas dos cositas es que vamos a poder dar forma a esculpir las figuras. Entender esto es, literal, la clave de todo. Y bueno, aquí tenemos la técnica estrella, la base de casi todo lo que vamos a ver, el anillo mágico. Es una genialidad, la verdad. Es lo que nos permite empezar a tejer en redondo sin que quede ese hoyito en el centro. Queda perfecto. Y créanme, desde la punta del zapato de Mario hasta su nariz, casi todo empieza con este truquito. Entonces, ¿qué necesitamos para ponernos manos a la obra? Pues la lista es bastante sencilla. Obviamente, estambre de los colores clave, rojo, verde, azul. Un gancho de crochet, claro. Unos ojitos de seguridad para que cobren vida. Relleno para que queden bien formados. Y una aguja para unir todas las piezas al final. Con eso, ya estamos listos para empezar. Perfecto. Ya con los fundamentos bien claros, ahora sí es momento de construir. Y vamos a empezar, cómo no, con el héroe más famoso de todos, el mismísimo Mario. Aquí está. Y lo interesante del patrón es que no te dice, a tejer a Mario de una. No, es mucho más inteligente. Lo divide en pedacitos, en módulos. Primero los zapatos, luego el cuerpo, los brazos por su lado, la gorra. Y al final, ¡pum!, se junta todo como si fuera un rompecabezas en 3D. El orden de construcción tiene toda la lógica del mundo. Se arranca desde abajo, desde los zapatos. Luego, estos se unen para tejer el cuerpo y la cabeza. Ojo, como una sola pieza. Eso es súper eficiente. Y ya al final se le van poniendo todos los detallitos que lo hacen ser Mario, ¿no? Ok, aquí viene lo interesante. No es solo seguir instrucciones, es entender el por qué. Tomemos los zapatos, por ejemplo. ¿Cómo se logra esa curvita tan típica en la punta? Bueno, el secreto son las disminuciones, las dims. En una vuelta específica se hacen varias disminuciones seguidas. ¿Y qué pasa? El tejido se encoge, se jala hacia adentro y ¡listo! Ahí tienes la forma perfecta del zapato. Y esto de verdad que demuestra el nivel de detalle del patrón. A ver, la nariz. Es un cilindrito que empieza con solo 6 puntos. ¡6! O el bigote, que es básicamente una cadenita de 8 puntos. Es increíble cómo cada rasgo súper reconocido de Mario se logra con una técnica de crochet súper simple pero muy precisa. Ahora vamos con Luigi, y aquí viene lo genial. No hay que empezar todo de nuevo. El patrón es súper astuto, porque agarra la base de Mario y con unos cuantos ajustes crea a su hermano. A simple vista, uno diría que son casi iguales, ¿no? Y justo ahí está lo brillante de este patrón. El de Luigi es un ejemplo perfecto de cómo ser eficiente. Usa, no sé, el 90% del patrón de Mario, pero con un par de cambios clave y ¡zas! La silueta y la personalidad del personaje cambian por completo. Y aquí está el truco. ¿Cómo hacen para que Luigi se vea más alto y flaco? Miren la comparación. Todo está en las proporciones. Al cuerpo de Luigi, en la parte de la camisa, simplemente le agregan una vuelta más, y a la cabeza le quitan una vuelta antes de empezar a cerrarla. Esos dos cambios, que son mínimos, estiran la figura lo suficiente para darle ese look tan característico de él. Y llegamos al último personaje, Yoshi. Y aquí, la cosa cambia. Su construcción es por mucho la más diferente de las tres, porque tiene un montón de piezas únicas que le dan esa forma que todos conocemos. Sí, hacer a Yoshi es otro boleto. A diferencia de Mario y Luigi, su forma no es para nada humana, ¿verdad? Y eso se refleja en el patrón.
Se construye con un montón de piezas separadas que después se tienen que unir. El hocico por un lado, el caparazón por otro, las botas. Cada parte es como un pequeño proyecto individual. Y yo diría que la parte más, pero más importante de Yoshi es su hocico. Es lo que define toda su cara, esa expresión tan amigable. Por eso el patrón lo trata como la pieza clave. Se teje por separado justamente para poder darle bien la forma, el volumen que necesita. Hacer el hocico es como contar una pequeña historia de cómo esculpir con estambre. Se empieza chiquito, con un anillo de 6 puntos. Luego, se le meten aumentos y ¡boom! Crece rápido para formar la parte ancha y redonda. Después, un par de vueltas sin cambios para darle algo de largo, y al final se usan disminuciones para cerrarlo y darle esa curvita final. Es como si inflaras y desinflaras el tejido para crear la forma 3D perfecta. Una vez que tienes esa pieza lista, bien formada, se rellena para que quede firme y se cose con mucho cuidado a la cabeza. Después se le agregan los otros detalles de la cara, sus cachetitos blancos y los parches de los ojos. Y así, de la nada, de un montón de piezas separadas, de repente emerge esa cara tan familiar de Yoshi. ¡Claro! Y no nos podemos olvidar del resto de sus detalles. El caparazón rojo que lleva en la espalda, los 3 picos de su cabeza y hasta sus botas, que son de 2 colores. De nuevo, cada cosita de esta se hace por separado y se va uniendo para armar el Yoshi completo. Entonces, ahí lo tienen. Ya recorrimos el plano de punta a punta, ya vimos el idioma del patrón, cómo se construye a Mario paso a paso, los pequeños trucos que lo convierten en Luigi y el rompecabezas que es armar a Yoshi. Como ven, el proceso ya no parece un misterio, ¿verdad? Deja de ser magia y se convierte en una técnica, en una serie de pasos con mucha lógica. Y bueno, eso nos lleva a la pregunta final. Ahora que conocen el plano, ¿a cuál de estos héroes le darían vida primero?